Antes de la ciencia y de la razón, antes del pensar y el dudar, el mundo hablaba en relatos para poderse explicar. El trueno hablaba desde el cielo, era un Dios queriendo advertir, y el miedo tomaba forma para aprender a sobrevivir. Así nacieron los relatos, no para engañar sin razón, sino para darle sentido a la vida, al caos y al dolor. Cada pueblo miró el cielo y lo llenó de divinidad, porque el mito fue la respuesta cuando no se podía comprobar. En el río sagrado de Egipto, la muerte no era el final. En dioses mayas y aztecas el tiempo volvía a empezar. En Oriente el equilibrio ordenaba el universo entero, y el mito enseñaba el camino entre el deber y el misterio. Fue de la Grecia antigua que el mito nos cautivó. Zeus reinaba con su rayo, Atenea pensaba mejor. Poseidón sacudía los mares, Hades guardaba el final, y el destino era una fuerza que nadie podía evitar. El mito explicó lo invisible, le dio nombre al miedo y temor. Fue la forma en que el ser humano nombró lo que nunca entendió. Antes de preguntar por qué, antes de razonar y dudar, el mito sostuvo al mundo cuando pensar era imaginar. El mito sostuvo al mundo cuando el caos quiso mandar. Dio sentido al miedo humano antes de aprender a pensar. Antes del porqué y la duda, antes de razonar y entender, el mito fue voz y refugio cuando imaginar fue creer. Los dioses contaban la historia de lo que el hombre no podía entender: el origen, la culpa y la muerte, el castigo, el bien y el deber. No se discutía el relato, se heredaba como una verdad, porque creer era obedecer y no había espacio para dudar. El mito dictaba las normas y el orden y explicaba cómo vivir, que era justo, legal o prohibido, a quién temer y a quién servir. Así fue que el mundo tuvo sentido, pero también fue así que tuvo control, porque la palabra sublime y sagrada nunca aceptaba la discusión. Y aunque el mito fue la respuesta, también impidió el razonar, porque cuando todo es verdad y mandato, nadie se atreve a preguntar y dudar. La verdad venía del cielo, no de observar ni pensar, y los humanos repetían historias sin jamás poder cuestionar. El mito explicó lo invisible, le dio nombre al miedo y temor. Fue la forma en que el ser humano nombró lo que nunca entendió. Antes de preguntar por qué, antes de razonar y dudar, el mito sostuvo al mundo cuando pensar era imaginar. Pero algo empezó a moverse en la mente y en la mirada, cuando algunos vieron el mundo sin aceptar solo palabras. El mito no cayó de inmediato, no murió sin dejar señal. Fue el punto desde donde el hombre empezó a cuestionar y a pensar, porque el mito no fue mentira, fue el primer modo de explicar, el primer intento del ser humano de comprender su realidad. Pero toda respuesta heredada que nunca permite dudar se convierte en una jaula cuando se quiere avanzar. El mito fue raíz del pensamiento, no fue su enemigo ni error, pero pensar exige distancia entre creencia y razón. Y así, entre relatos y dioses, nació la inquietud por saber. Cuando el mito ya no bastaba, la filosofía empezó a crecer. Hoy la ciencia busca causas, mide, observa y quiere probar, pero el mito sigue contando lo que no cabe en el razonar. La ciencia explica el cómo y pregunta una y otra vez. El mito intenta respuestas para darle sentido al ser. El mito explicó lo invisible, le dio nombre al miedo y temor. Fue la forma en que el ser humano